Durante la década de 1970, El Salvador vivió una profunda crisis política, económica y social, que sentó las bases para el conflicto armado que estallaría en los años 80. Políticamente, el país estuvo bajo gobiernos militares que llegaron al poder mediante fraudes electorales en 1972 y 1977, lo que generó desconfianza y descontento entre la población. La represión estatal aumentó, con asesinatos políticos y desapariciones forzadas. Económicamente, la concentración de la tierra en manos de una élite y la pobreza generalizada provocaron tensiones sociales. A pesar de intentos de modernización, las desigualdades persistieron. Socialmente, surgieron movimientos campesinos, sindicales y religiosos que exigían justicia y reformas. La represión a estas organizaciones llevó a la radicalización de algunos sectores y al surgimiento de grupos guerrilleros. Durante la década de los 70, El Salvador vivió una serie de protestas impulsadas por una profunda desigualdad socioeconómica y una represión política creciente. Mientras una pequeña élite terrateniente controlaba la mayoría de la riqueza y las tierras, la gran mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, sin acceso adecuado a servicios básicos como salud y educación. Esa desigualdad generó un creciente malestar entre los sectores más desfavorecidos, que comenzaron a organizarse para exigir cambios. A esto se sumaba una dura represión por parte del Estado, que no solo impedía la participación política real, sino que perseguía, encarcelaba e incluso asesinaba a quienes se atrevieran a alzar la voz. Las protestas se manifestaron principalmente en tres frentes. Los campesinos luchaban por el acceso a la tierra y por una reforma agraria. Los obreros demandaban mejores condiciones laborales y salarios justos, y los estudiantes universitarios, impulsados por su rechazo a la corrupción y la falta de democracia, exigían reformas políticas y educativas. Un factor importante fue la influencia de la Iglesia Católica, especialmente aquellos sectores que seguían la teología de la liberación, quienes apoyaron abiertamente las movilizaciones, promoviendo una conciencia social y organizando al pueblo en su lucha por la justicia. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue violenta y represiva. En lugar de escuchar las demandas populares, el Estado respondió con asesinatos, persecuciones y torturas, intensificando la militarización del país. Esta violencia no solo no logró frenar las protestas, sino que la incrementó, llevando a la sociedad salvadoreña a una polarización profunda entre la élite gobernante y los sectores populares. Las consecuencias de esta represión fueron graves. El descontento se organizó en movimientos guerrilleros como las Fuerzas Populares de la Liberación y otros grupos. Lo que comenzó como manifestaciones locales fue tomando la forma de una resistencia nacional. Esas protestas no fueron solo gritos en las calles, fueron un reflejo de un pueblo que exigía justicia, dignidad y un futuro distinto. Fueron el despertar de una sociedad que ya no estaba dispuesta a seguir callando. Fraude electoral de 1972. Las elecciones de 1972 en El Salvador dejaron una huella profunda en la historia política del país. Todo comenzó siendo un evento político normal, pero terminó siendo un gran fraude y un abuso autoritario manipulado por el poder militar, que en ese entonces era el gobierno. Desde 1932, El Salvador fue gobernado mayormente por militares apoyados por el partido PGN. Para los años 70, el descontento del pueblo crecía debido a la desigualdad, la represión y falta de libertades democráticas. José Napoleón Duarte fue el candidato que representó a la oposición en alianza con la UNO. Estas iban ganando al principio, pero el gobierno manipuló los votos, haciendo ganar al coronel Arturo Armando Molina. Las noticias del fraude electoral fueron conocidas y ampliamente difundidas. Muchos en el pueblo dejaron de confiar en los gobernantes, especialmente los jóvenes. Así surgieron grupos guerrilleros. Como consecuencia, se intensificó aún más la represión, dando inicio a los primeros indicios del conflicto armado de los años 80. Todo eso no hizo más que desacreditar la credibilidad de un gobierno justo en El Salvador, controlado por el poder militar. El poder solo le perteneció a unos pocos, y el pueblo perdió la confianza, quedando con una fuerte sensación de injusticia y sed de cambio.
Los grupos revolucionarios. El principal grupo revolucionario era el Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, también conocido como FMLN. El objetivo principal era derrocar al régimen militar y oligárquico salvadoreño mediante la lucha armada. Sus acciones era participar en diálogos promovidos por la ONU y organizar estructuras clandestinas en las ciudades, incluyendo redes de apoyo logístico y político. Otro grupo era Fuerzas Populares de Liberación de Farabundo Martí, que sus siglas son FPLE, que objetivo era derrocar también al régimen militar y oligárquico. Se oponían al poder concentrado en las élites económicas y al control del Estado por parte de los militares, construir una sociedad socialista que buscaba transformar la estructura económica y social del país para acabar con la desigualdad, la pobreza y la explotación. Las acciones eran formar comités de base, cooperativas campesinas y sindicatos clandestinos. Promovieron la educación política en comunidades rurales y barrios populares. El segundo grupo era también el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Su objetivo principal era derrocar al régimen militar y capitalista de El Salvador mediante la lucha armada para establecer un Estado socialista. Sus acciones eran enfrentar a militares, policías y figuras asociadas al poder represivo. Más adelante intentó fortalecer su influencia en sindicatos y movimientos sociales. Como tercer grupo está la Resistencia Nacional ERN. Su objetivo era luchar por la transformación revolucionaria de El Salvador y construir una sociedad más justa e igualitaria. Sus acciones era enfocar fuertemente en organizar al pueblo, especialmente en zonas urbanas y rurales. Participó en protestas, ocupaciones y luchas por las reformas democráticas y contra la represión. El cuarto partido era el Comunista El Salvador, PCS. Su objetivo era transformar el sistema capitalista salvadoreño en una sociedad socialista. Sus acciones eran formar cuadros políticos e ideológicos promoviendo el marxismo entre trabajadores, estudiantes y campesinos. Y también ayudó a fundar y dirigir movimientos de masas como la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños, UNTS, y participó en la Coordinadora Revolucionaria de Masas, CRM. Conclusión. Durante las décadas de 1970 y 1980, El Salvador vivió una profunda crisis social y política que dio lugar al surgimiento del movimiento guerrillero del FMLN, integrado por varias organizaciones con ideologías marxistas-leninistas. Estas guerrillas se formaron como respuesta a la exclusión social, la represión militar y la falta de acceso a derechos básicos. El ejército salvadoreño, mediante el Libro Amarillo, identificó y vigiló a más de 1.800 personas ligadas al FMLN, clasificadas por sus roles en 23 organizaciones político-militares. La guerrilla construyó redes sociales fuertes basadas en ideología, vínculos familiares, liderazgo carismático y apoyo popular, lo que le permitió resistir militarmente y evolucionar políticamente. En 1992, tras los acuerdos de paz, el FMLN se transformó en un partido político y logró acceder al poder en 2009. Este proceso refleja cómo un movimiento armado puede derivar en una fuerza política legítima mediante organización social, ideología compartida y alianzas estratégicas.